Hablemos de Venezuela. Venezuela es un país difícil de explicar. Desde una perspectiva positiva, Venezuela es un país tremendamente privilegiado, ubicado en la zona del Mar Caribe, en un espacio compacto que tiene todos los ecosistemas, desde playas cristalinas, zonas montañosas, picos nevados, llanura, sabana, todo esto en un clima intertropical definitivamente delicioso. Tiene una joya en la corona que es el Salto Ángel, una caída de agua supremamente alta, la más alta del mundo. Si existiera un gigante de 900 metros, escogería esta caída de agua como su propia ducha, porque mide casi 1000 metros. Y como si todo lo que le mencioné anteriormente no fuera suficiente, debajo de los pies de los venezolanos, bajo la riqueza que le acabo de mencionar, hay un montón de petróleo. Y esto ha sido pues la bendición y la maldición de los venezolanos dependiendo del punto de la historia de este país en el que nos ubiquemos. Les voy a contar una breve historia. Y es que me regalaron este mapa que ven por aquí detrás, recubierto de una capita que se puede raspar, y al raspar un país, pues ese país se ve de un color diferente. Así que se me ocurrió una gran idea. Y es que por cada país que raspe, pues voy a hacer un video. La cuestión es que arrancamos con Venezuela, el país en el que nací en los años 90. Lo cierto es que es difícil abordar con optimismo la realidad actual del país, porque en los últimos años se ha enfrentado crisis monumentales a nivel político, económico, social. Esto ha generado que millones de venezolanos abandonen su país, provocando una crisis todavía más grande a nivel migratorio en la región y en el mundo. Por un lado positivo, esto ha hecho que la cultura venezolana se exporte y que personas de otros países aprecien cosas que son muy nuestras, como por ejemplo los tequeños. Por otro lado, hay un pequeño porcentaje de venezolanos que han emigrado hacia otros países arrastrando los problemas de los cuales los mismos venezolanos venían huyendo de Venezuela. Este pequeño grupo de venezolanos pues ha manchado ese nombre del gentilicio de ser venezolano. Me cansé de hablar frente a la cámara. Seguimos. Venezuela, al ser un país latino, comparte bastantes puntos a nivel histórico con otros países alrededor. De hecho, antiguamente existía la Gran Colombia, conformada por Venezuela, Colombia y Ecuador. De hecho, nuestras banderas se parecen bastante entre sí, pero si nos remontamos muchísimo más atrás de lo que era Venezuela, inclusive antes de llamarse Venezuela, pues era ese territorio privilegiado a nivel natural del cual les vengo hablando, donde vivían diferentes comunidades originarias. Entre ellas, unos llamados los Timotocuicas, los Caribes y los Guayú, pero les estoy hablando de hace más de 500 años atrás, cuando de repente un día pues llegó Cristóbal Colón. Y no fue sino hasta un tercer viaje de los españoles, donde venían unos colegas de Cristóbal Colón que justamente venían llegando al lago de Maracaibo y vieron unas casitas llamadas los palafitos, que son unas casas que se construyen sobre el agua, y ellos pensaron que eso se parecía a Venecia. Y allí fue cuando bautizaron a Venezuela Veneciola. Pero con el tiempo pues se terminó llamando Venezuela, más práctico. Y allí pues evidentemente arranca lo que es la colonización de Venezuela, este periodo de conquista bastante complicado, para que en un futuro pues ocurriera la independencia de Venezuela, donde nos libraríamos de los españoles, que evidentemente dejaron su huella imborrable en nuestra sociedad, y pues ahí ya nos estaríamos acercando más hasta nuestros días. Venezuela ha parido figuras bastante importantes que han dejado nuestro nombre muy en alto. Bad Bunny no, porque es puertorriqueño. Pero por ejemplo en el fútbol actualmente tenemos a Salomón Rondón. Tenemos influencers importantes como Lele Pons o Marco. Actrices como Gaby Espino. En el béisbol tenemos a Miguel Cabrera. Tenemos a Lazo ganando un Grammy. Tenemos a Catherine Fulop, muy querida en la Argentina. Y seguramente me harán falta. Si usted conoce a algún venezolano que le llene de orgullo, déjemelo aquí abajo en los comentarios. Si hablamos de la cultura venezolana propiamente dicha, en la gastronomía, como ya les mencioné, el tequeño ha causado furor a nivel mundial. De hecho, yo creo que es la comida que más se ha exportado a nivel de la cultura venezolana. También hay otras que tal vez han gustado, pero no tanto como el tequeño, como lo es la arepa. Y otros que son platillos más complejos que no han sido tan exportados. Yo creo que por su complejidad de hacerlo y porque, no sé, pues tal vez no ha pegado tanto a nivel internacional, como por ejemplo el pabellón o bueno, la hallaca, ¿no? Que yo creo que es un bollito que es muy de los venezolanos, pero que el público extranjero no ha comprado mucho. Si hay una música que representa a Venezuela, yo diría que la número uno es la música llanera, que es una música que, bueno, nace de los llanos venezolanos con instrumentos de
de cuerda, un arpa, un instrumento que se llama el cuatro y las maracas. Y también tenemos nuestras danzas, como por ejemplo el joropo, aunque en la canción de Daft Punk de Get Lucky se dice que joropo is a Mexican song. Hay una cosa que es re famosa, que es la danza de los diablos de Yare. Yo nunca la vi, solo sé que es importante de Venezuela, pero nunca estuve allí. Me hubiera gustado ver esa cultura, esa tradición de Venezuela. Si hay un grupo de música venezolana que me marcó a mí en mi adolescencia, ese sería Caramelos de Cianuro, que tengo hasta el disco, que lo puse acá en honor a Venezuela. Ahora, si alguien se pregunta, ¿qué onda con Venezuela? Tantas cosas malas que se escuchan, o sea, ¿puedo ir o yo no puedo ir hasta allá? Lo cierto es que si usted tiene un guía local y escoge lugares turísticos, evidentemente la va a pasar muy bien, porque Venezuela, como le comento, tiene maravillas bastante lindas. Hay lugares que son bastante exclusivos, que inclusive está fuera del alcance de los propios venezolanos. Y estos lugares se han convertido en joyitas caribeñas para los extranjeros, como por ejemplo Los Roques, que es un conjuntito de islas muy bonito, con aguas cristalinas, arena blanca, un ambiente muy tranquilo. Y es uno de los destinos más seguros por su aislamiento y su control, pero evidentemente pues es bastante caro alojarse allí. Por otro lado tenemos a la isla de Margarita, que si bien es cierto algunas zonas de la isla enfrentan diferentes adversidades, aún tiene áreas turísticas que son bastante atractivas. Muchas personas también escogen ir al Salto Ángel, que es esta caída de agua tan grande que les mencioné al principio, y Canaima, pues es el parque nacional que bordea este monumento natural. Yo sé que hay gente que ha visitado el Salto Ángel de una forma muy segura, evidentemente contratando servicios de agencias y guías turísticos que lo llevan por todo el recorrido, cuidando todos los aspectos, no solamente de las complejidades que enfrenta Venezuela, sino también de lo intrincado y complejo que puede ser adentrarse en estas zonas naturales. Una zona muy linda y a la cual yo viajé mucho de niño es la zona del estado de Mérida, que ofrece verdaderamente esa zona montañosa bonita, linda, con picos nevados y un famoso telesférico que en este momento desconozco en qué estado está, espero que esté funcionando. Hay otros lugares como por ejemplo el Parque Nacional Morrocoy, que también es famoso por sus playas, y por lo que me estuvo comentando hace poco un amigo, es un lugar que actualmente pues se está manejando bastante bien y está bastante seguro. Evidentemente, si alguien quiere viajar a Venezuela, investigue todo lo que pueda. Yo no soy un guía turístico de Venezuela en particular, pero hay gente que sí se especializa en poder conseguir los recursos para que todo aquel que decida visitar el país tenga una experiencia formidable. Otra de las cosas que creo que marca a Venezuela es la pregunta de qué pasará con el futuro de Venezuela, porque yo creo que en los corazones de los venezolanos siempre está la idea latente, esperanzadora de un cambio real y que Venezuela pues tenga un brillo de esperanza, lo que es la libertad, ¿no? O una democracia más transparente. Y esto es difícil porque en múltiples ocasiones de la historia aparecen estas personalidades que ilusionan al pueblo y lo hacen moverse y lo hacen realmente expresar ese cambio, que manifestar ese cambio que quieren en realidad, pero en repetidas ocasiones esto termina lastimando y generando una cicatriz más a esa esperanza que siempre está latente y siempre está en el deseo de todos, ¿no? Ver un cambio real y un país próspero para todos, un país que represente lo que en realidad la mayoría de los venezolanos quiere. Por cierto, en Amazon está publicado mi libro. Si ustedes quieren adquirir el libro, que se llama Llegar con nada y ganarlo todo, donde hablo de mi experiencia en esos primeros pasos como inmigrante y lo poquito que tenía y lo mucho que logré conseguir sencillamente por tener unos pensamientos en mi cabeza muy particulares que me ayudaron a hacer mucho más fácil una realidad que era bastante compleja. Por acá se despide Luis y nos vemos en otra próxima edición. Chao, chao. Cuéntame, quiero saber qué tal Europa, si ya te quitaron la ropa. Mi libro.